Buenas noches, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. A continuación, ofreceré la síntesis elaborada por los coordinadores a partir de la lectura de los apartados 28, 29, 30 y 31 de El Anticristo de Nietzsche y a partir de los comentarios elaborados por el subgrupo encargado esta semana. Epígrafe. Si se le quita su joroba al jorobado, se le quita su espíritu. Eso enseña el pueblo. Y si al ciego se le dan sus ojos, verá muchas cosas malas en la tierra, así que maldecirá a quien lo curó. Y quien haga andar al paralítico le causa el mayor de los perjuicios, pues apenas pueda correr, sus vicios desbocados lo arrastrarán consigo. Eso enseña el pueblo a propósito de los tullidos. ¿Por qué no iba Zaratustra a aprender también del pueblo, si éste aprende de Zaratustra? Del discurso de la redención en Así habló Zaratustra. En el análisis que realizamos la semana anterior en torno a los apartados 24, 25, 26 y 27, hemos dejado planteadas las preguntas de dónde proviene la sacralidad del cristianismo, por qué esa sacralidad pretende eximir de la crítica a la religión, es decir, cuál es la legitimidad histórica de esa sacralidad. Para esto, Nietzsche ha planteado dos tesis que intentan arrojar luz sobre esas cuestiones. Recordemos esas tesis. La primera es que el cristianismo no es un movimiento dirigido contra el instinto judío, sino la consecuencia lógica de ese instinto. La segunda tesis es que el tipo psicológico de Jesucristo continúa siendo reconocible, pero solo en su degradación completa, como redentor de la humanidad. Sobre la primera tesis hemos conversado la semana anterior. En esta oportunidad nos centraremos en la segunda. El tipo psicológico de Jesucristo continúa siendo reconocible, pero solo en su degeneración completa como redentor de la humanidad. Les propongo abordar esta tesis en 6 puntos. El primer punto, la legitimidad de la tradición. Para pensar en torno a la pregunta sobre el tipo psicológico de Jesucristo es necesario echar mano de las fuentes de información que de su vida tenemos, y ese es precisamente el primer cuestionamiento que hace Nietzsche, quien afirma: ¿qué me importan a mí las contradicciones de la tradición? ¿Cómo es posible en absoluto denominar tradiciones a leyendas de santos? El trasfondo de esta frase es problemático porque pone en entredicho la validez de los evangelios, de los textos sagrados. Esto nos sitúa frente al debate entre el mitos y el logos. El mito no requiere de la comprobación, de la demostración. Es posible creer en él sin ninguna clase de evidencia, solo por fe. En Arte y Filosofía de Zuleta leímos hace algunas semanas que una de las características del pensamiento dogmático es que la verdad de un discurso depende de un emisor. La garantía de verdad depende de la fidelidad a un fundador. El emisor le da al texto una connotación sagrada. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Por el contrario, como nos recuerda también Zuleta, en el logos, por ejemplo en la ciencia, no es posible basarse en la autoridad, ni en la tradición, ni en la apariencia, ni en el consenso, ni en la mayoría. Si no demostramos, no sabemos nada. Tampoco podemos decir que algo es cierto porque alguien lo dijo. Pero para que exista esta posibilidad es necesario que haya condiciones de libertad, la necesidad de la demostración. El caso del cristianismo es el del mito. Existe falta de documentación histórica con la cual constatar la veracidad de los hechos o que permitan reconstruir el tipo psicológico de los personajes, por ejemplo, en este caso precisamente el tipo psicológico de Jesucristo. Eso nos lleva al segundo punto que quiero proponerles, que es la pertinencia de la tradición para comprender el tipo psicológico de Jesucristo. Puesto sobre la anterior dificultad, lo que se cuestiona en Nietzsche no es la veracidad de los hechos, la verdad de lo que Jesús hizo, de lo que él dijo, de la manera como en realidad murió, que de entrada el autor asume como mito, sino que lo que este pensador cuestiona es ¿qué tiene de particular esta figura para sostenerse en el tiempo de forma tan preponderante? ¿Cómo es posible que sea concebible o transmisible este tipo de personaje? El autor alemán plantea que es necesario profundizar sobre lo que él denomina la psicología del Redentor.
Frente a esto hace una crítica tajante a Renan y sus conceptos inapropiados o impropios sobre Jesús de genio o de héroe, permitiéndonos preguntarnos primero qué sería un genio y qué sería un héroe, y cuáles son las condiciones de existencia o de posibilidad de estos. En una doctrina que pretende la negación de los sufrimientos y de la dificultad, la idea de héroe y de genio no puede existir, porque entrañan la idea de superioridad y de mayor capacidad de unos seres con respecto a otros seres, es decir, que niega uno de los principios fundamentales del cristianismo, y es el principio de que como hijos de Dios todos somos iguales. El concepto de héroe es no evangélico porque en la doctrina cristiana se promueve la no lucha. La doctrina cristiana es la antítesis de toda pugna, de todo sentirse a sí mismo en lucha, porque ese sentirse en lucha se vuelve instinto en la religión y por tanto como instinto debe ser evitado. El cristianismo es más bien la incapacidad de oponer resistencia. Por tanto, el concepto de héroe no aplica. El concepto de genio tampoco sería apropiado porque al promover un odio instintivo a la realidad, reemplazado por el reino de Dios eterno y fantasioso, Jesucristo promulga ese vivir en otro mundo, lo cual, en palabras de Nietzsche, hace de este más bien un idiota. Idiota entendiendo y recordando de nuevo la referencia a la novela de Dostoyevsky de El idiota, que Nietzsche ha retomado en los apartados iniciales. Es decir, la idea de un hombre que no está en capacidad de vivir en el mundo real. La figura de Jesús estaría más bien enriquecida con fines propagandísticos, como un maestro de la moral, como un profeta y como un rey futuro. El tercer problema que quisiera plantear es el problema de la igualdad. Nietzsche pone de presente también este problema que hemos planteado hace un momento, pero que podemos desarrollar un poco más en extenso. El problema de la igualdad. Al decir el cristianismo que todo hombre es hijo de Dios, donde además el autor agrega que Jesús no reclama nada para él, decimos también que todo hombre es idéntico al otro. Así, como hijos de Dios, todos estamos llamados a vivir lo mismo. Es la negación de toda singularidad, la negación de cualquier posibilidad de vida política, de vida pública, porque, en palabras de Hannah Arendt, la política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. En la medida en que se construyen cuerpos políticos sobre la idea de familia, en este caso la Iglesia entendida como familia conformada por los hijos de Dios, y se los entiende a imagen de esta, se considera que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más diversos y por otro, permitir que figuras similares a individuos se distingan las unas de las otras. En esta forma de organización, efectivamente, tanto se disuelve la variedad originaria como se destruye la igualdad esencial de todos los hombres. El cuarto punto que les propongo es el de el reino de Dios en contraposición al mundo. Como consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento, aparece lo que Nietzsche denomina el odio instintivo a la realidad. Una exclusión instintiva de toda aversión, de toda enemistad, de todas las fronteras y distancias en el sentimiento. La doctrina cristiana siente como displacer insoportable todo oponerse. Solo en ese no oponerse conoce la buenaventura y propone un concepto del amor entendido como última posibilidad de vida, en donde solo se conoce el sacrificio y el dolor. Así, el pensador alemán plantea que ante el miedo al dolor, incluso a lo infinitamente pequeño en el dolor, solo es posible una religión del amor, que niegue toda posibilidad de conflicto, que niegue que los seres humanos estamos habitados tanto por filia como por eris. ¿Qué pasa entonces cuando se niega el conflicto en lo humano? Se niega la realidad. Cuando se cree que toda fuente y vigencia del dolor deben ser evitadas, se conduce indefectiblemente a una negación del mundo y de la vida humana que está siempre atravesada por el dolor, por el conflicto, por el malestar, por la dificultad. En la negación de la complejidad de lo humano, en el cercenar todas las pasiones negativas, se pone a los seres humanos a jugar el papel de ángeles y a aspirar a la perfección, a la santidad, cuyos frutos se recogerán en el más allá, en el después de la muerte. La figura de Jesucristo refleja perfectamente esta negación que invita al refugio en una vida interior alejada del mundo.
Es la idea de la paz del alma, del conocimiento de uno mismo, que no es más sino la huida de ese mundo exterior que aparece como hostil y peligroso. Esta idea de otro mundo impide la posibilidad de forjar una cultura que reconozca la dificultad, la oposición y que valore lo que ésta genera. Una cultura donde sea posible comprender las implicaciones de que no exista esa separación del interior y del exterior, sino que interior y exterior coexisten y se dan origen el uno al otro. El quinto punto es la idea de Jesucristo como Redentor. Para Nietzsche, la idea de Jesucristo como Redentor no tiene nada que admirarse ni nada que elogiarse, pues es solo la consecuencia de creer que existe otro mundo y que para aspirar a él debemos salvarnos de este mundo, de la realidad. Jesucristo como Redentor es la consecuencia del deseo de huir, no de afrontar la vida. Nos pone un bálsamo, nos protege del dolor y nos permite no oponer resistencia a los embates de lo más propio del existir. Para sostener esa idea se requiere un tipo particular de redentor, un tipo desfigurado, dice Nietzsche. En esa desfiguración han contribuido los discípulos de Jesucristo, quienes han interpretado y construido una historia que se adapta a las necesidades y propósitos que requiere constituir una comunidad. En el origen del cristianismo se halla la idea de una clase dominada que en el marco de su dominación instituye sus valores y que, a su vez, rechaza los valores de la clase dominante. Los judíos, al constituirse como pueblo judío, instituyeron su verdad y la legitimaron a través de la creencia en un Dios único y todopoderoso. Los cristianos, al verse oprimidos por los judíos, siguieron exactamente la misma fórmula. La moral cristiana retoma principios y procedimientos de la moral judía, acomodándolos a su propio proyecto para mantener el discurso vigente. ¿Cómo se da entonces ese proceso de adaptación? ¿Y hasta qué punto puede sostenerse las incoherencias que de él se derivan? Se sostienen porque son mito, porque son dogma, y por tanto son indemostrables e incuestionables. Volvamos entonces a la interpretación y a la construcción del personaje de Jesucristo. Nietzsche destaca que lo peculiar de toda veneración grande es que borra del ser venerado los rasgos e idiosincrasias originales, a menudo penosamente extraños, ni siquiera los ve. Construir la figura de Jesucristo quitándole la humanidad requiere pasar por alto esas contradicciones, que Nietzsche nos recuerda, por ejemplo, entre la figura de Jesucristo como predicador de la montaña, del mar, de los prados, y la figura de Jesucristo como aquel fanático del ataque, aquel enemigo mortal de los teólogos y sacerdotes. Ese pasar por alto de las contradicciones es coherente con la necesidad de constituirlo como pilar de una religión que niega precisamente el conflicto. El sexto y último punto es entonces el destino de la primera comunidad cristiana. La influencia de esa desfiguración de la historia y del personaje redentor traza el destino de la primera comunidad cristiana, destino que solo es comprensible desde la idea de la guerra y las finalidades de la propaganda. Esta primera comunidad parece entonces, como afirma Nietzsche, salida de una novela rusa, y como redentor los discípulos tradujeron la figura de Jesús a la crudeza de un ser que, y abro comillas, flotaba en símbolos e inaprensibilidades, es decir, un personaje carente de humanidad. Para concluir esta síntesis, les comparto un fragmento de 1887 de Nietzsche, retomado por Rafael Gutiérrez Girardot, en el que plantea lo siguiente. La realidad sobre la que pudo erigirse el cristianismo fue la pequeña familia judía de la diáspora con su calidez y ternura, con su disposición a ayudar, de hacerse responsables los unos de los otros, con su orgullo de elegidos, oculto y disfrazado de humildad, con su íntimo decir no sin envidia a todo lo que está por encima y lo que tiene brillo y poder para sí. Haber reconocido eso como poder, haber reconocido este estado anímico como comunicable, seductor, contagioso aún a los paganos, ese es el genio de Pablo. Aprovechar el tesoro de energía latente, de dicha discreta para una iglesia judía de profesión más libre, toda la experiencia judía y su maestría de la autoconservación de la comunidad. El principio del amor proviene de la pequeña comunidad judía. Es un alma apasionada que aquí arde bajo la ceniza de humildad y estrechez. El canto en honor del amor que compuso Pablo no es nada cristiano, sino un inflamar judío de la llama eterna, que es semítica. Si el cristianismo ha hecho algo esencial en el rasgo psicológico,
Eso fue entonces una intensificación de la temperatura del alma en aquellas razas más frías y distinguidas que entonces estaban arriba. Fue el descubrimiento de que la vida más miserable puede llegar a ser rica e inapreciable gracias a una intensificación de la temperatura. Les agradecemos mucho sus comentarios que enriquecieron enormemente la lectura de todos los integrantes del seminario. Esperamos que sigan participando en esta lectura y en este reflexionar y este pensar en torno al anticristo de Nietzsche. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche.